Bendiciones. Hoy les quiero compartir sobre la expansión del Evangelio hacia las nuevas fronteras. Esto está basado en el libro de Hechos, capítulo 8, del verso 26 al 40, en donde esta expansión del Evangelio, este Evangelio que siempre debe de centrarse en Cristo, el mensaje es cristocéntrico. Las escrituras es la que nos permite saber el camino, la que transforma al hombre, como dice en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El Espíritu Santo es el que dirige a la misión, nos direcciona a dónde debemos de ir. Y la misión es sin fronteras. No podemos reservar este evangelio para un grupo de personas, sino que debe de alcanzar hasta los confines de la tierra. Dios es el que dirige la misión. Escuchar a las personas es muy importante, saber acercarnos a ellos, anunciar de Jesucristo como medio de salvación y saber discipular, poder llegar con una explicación y bautizar. El Evangelio sigue avanzando hasta lo último de la tierra, hasta lo último de la tierra. Gloria al Señor. Eh, Como segunda parte, podemos hablar un poco sobre el contexto histórico y literario. El contexto histórico, el libro de los Hechos fue escrito por el doctor Lucas, dirigido este escrito para Teófilo, en donde se muestra la obra continua del Espíritu Santo. Se da una explicación también de esta expansión del Evangelio que se da después de la muerte de Esteban. Se inicia esta persecución, en este proceso estuvo también Saulo de Tarso, el cual después se llamó Pablo, y los creyentes fueron dispersos, lo que impulsó a la expansión del Evangelio. Salió de Jerusalén y se expandió hasta Samaria, y así se fue trascendiendo el Evangelio. Felipe fue uno de los 7 servidores que nos menciona la palabra en el libro de los Hechos, capítulo 6. Había predicado ya en Samaria y en Samaria había sido una evangelización muy fructífera, estaba en avance, pero Dios a través del Espíritu Santo le cambió el rumbo, el destino al cual él debía de ir. Ahora Dios lo enviaba hacia un camino distinto, hacia un camino solitario, a otro lugar, porque había una necesidad. En ese lugar, camino a Gaza, dice que estaba un hombre etíope, un eunuco, el cual era funcionario tesorero de la reina de Etiopía. Este hombre estaba leyendo las escrituras, el evangelio de poder, estaba leyendo el libro de Isaías específicamente, pero él no comprendía lo que leía. Entonces, cuando hablamos ya de un contexto religioso y cultural, encontramos que este etíope había viajado a Jerusalén para adorar y leía en ese momento el rollo, las escrituras del profeta Isaías, en donde daba una nueva esperanza para hombres como él, que en Deuteronomio 23:1 lo limitaba, le restringía, le dice, no entrará a la congregación de Jehová el que tiene roto o corto su miembro viril. Entonces, para ellos estaba restringido la llegada a lo que es el templo. Pero en Isaías había una oportunidad. En Isaías capítulo 56, los eunucos que guardan mis días de reposo y escogen lo que yo quiero. Entonces había una esperanza y él quería saber de quién era ese siervo sufriente que se hablaba en Isaías capítulo 53, y no lo comprendía hasta que llega hasta ese lugar. Hay un encuentro con Felipe, el Espíritu Santo, el ángel de Jehová lo direcciona a Felipe y llega hasta ese lugar. Entonces Felipe le muestra el Evangelio, de que
el evangelio no solo se limitaba para los judíos, sino que llegaba también hasta esas personas extranjeras, para aquellos que se sentían de pronto rechazados, marginados por otros, se sentían no dignos, pero ahí llegaba la oportunidad por medio del evangelio. Esa palabra de transformación, de renovación para todo aquel que lo cree. Por eso en Cristo toda barrera se rompe, toda barrera cultural, religiosa, impedimento social, esas barreras que como humanos a veces nosotros las colocamos, pero Cristo vino a quitar a romper toda barrera, a quitar todo paradigma que el hombre se lo puede sembrar. Y entonces en Dios, en Cristo Jesús, no hay impedimento, no hay impedimento, porque la salvación es para todos. Es para todos, la salvación es para todos los hombres, para todo el ser humano. Necesita del Salvador, que es Cristo Jesús. Y si hablamos de un contexto ya literario, encontramos que aquí la dirección divina al camino al Gaza lo hizo a través del Espíritu Santo, también por el medio del ángel de Jehová, y llega ese encuentro entre Felipe y el etíope, ¿verdad? Fue necesario que Felipe se acerque a donde estaba el etíope. Y posteriormente también encontramos esa interpretación que le da Felipe sobre el libro de Isaías, y le habla de que ahí Jesucristo era el siervo sufriente, que hasta la cruz él padeció y sufrió por nuestros pecados para que tengamos salvación y sanidad. Entonces ahí vemos que la respuesta del etíope fue de regocijo, de paz, y no hubo quien lo impida. ¿Qué me impide bautizarme? No lo impedía nada. Entonces ahí mismo Felipe bautizó a este etíope eunuco y continuó con la misión. La misión comienza con la dirección de Dios y continúa con la proclamación de Cristo, y cuando recibe la persona, recibe la palabra, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando la persona recibe esta palabra, recibe paz, alegría, gozo. También vemos este análisis exegético en esta parte sobre los personajes. Vemos que encontramos al ángel de Dios, al Espíritu Santo, que guía a Felipe. Encontramos los personajes clave como Felipe, el etíope, el ángel del Señor y el Espíritu Santo. Y las palabras que se encuentran aquí, ¿verdad? Que Felipe escucha, explica y anuncia a Cristo. Las palabras y las acciones claves podemos encontrar el acercarte. Mira que Felipe podía estar observando ahí el carruaje del etíope, pero no funcionaba nada. Era necesario que él se acercara hasta donde estaba este hombre, y se dio la evangelización. Comienza como viéndonos hasta donde está la necesidad, hasta donde está la persona. Y una vez que estaba el etíope, estaba ahí con las escrituras y no comprendía nada. Hay muchas personas que están allá afuera y no comprenden las escrituras. Es necesario que nosotros nos acerquemos y les enseñemos las palabras y anunciemos de que hay un Salvador, de que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Salvador, que el Evangelio que se proclama es sobre Jesucristo, cristocéntrico. No solamente una lectura, no solamente una información, sino una transformación, lo cual termina una vez que cree en Jesucristo, termina con un bautismo, que el bautismo es rendición, es muerte para el mundo y vives para Cristo, en el cual vas a ser transformado y vas a sentir un gozo muy profundo, porque has ido obedeciendo y obedeces a la palabra. Luego tenemos una interpretación bíblica que Dios dirige la misión. Él es el que dirige la misión. No está basado en humano, en una persona, sino que el centro de la misión y quien direcciona la misión es Dios. Es Dios a través del Espíritu Santo. Dios es soberano, el ser humano es responsable. Felipe fue obediente al escuchar la voz del Espíritu Santo, al acercarse hasta donde estaba el etíope a enseñarle.
sobre las escrituras. Jesucristo es el centro de toda predicación. Es Jesucristo, el siervo sufriente, Jesucristo, el que murió en la cruz por nuestros pecados. La relación, encontramos la relación con el texto bíblico, ¿verdad? Que Hechos 1:8, que el evangelio no se limitó solamente en Jerusalén, sino que se extendió a Judea, a Samaria y hasta los confines de la tierra. Hasta los confines de la tierra, no solamente para los judíos, también el evangelio para los gentiles, para el griego, para el extranjero, para toda aquella persona que necesitada de un Salvador. Dios bendice a las naciones, Cristo salva y el Espíritu Santo guía a la iglesia. El Evangelio cruza fronteras y llega a todos. No solamente se queda en un lugar, no solamente tenemos que preocuparnos por nuestro sector, sino que extender este Evangelio. En el análisis teológico podemos encontrar, mis amados hermanos, cristocéntrico. Felipe anuncia es del Salvador, de Cristo, que lo encuentra a través del libro de Isaías. La cruz es parte principal porque Jesús murió en la cruz y a través de esa muerte es que somos redimidos del pecado. Y también la salvación, se alcanza la salvación, la persona la alcanza cuando cree en Jesucristo. A través de la salvación hay transformación, hay cambio, el hombre es transformado, deja esa vida antigua y viene a ser nuevo. Y vemos que este etíope tuvo gozo, felicidad, una vez que alcanzó la salvación. Aunque no era judío, era de otro lugar, de Etiopía, pero Dios ama a todo pecador, a todo hombre. El Espíritu Santo dirige a Felipe hacia la persona específica. El Espíritu Santo nos toca y nos lleva hasta donde está la necesidad. Mis amados, el discipulado es tan importante, así como Felipe, poder enseñar a las personas, explicarles las escrituras. La evangelización y el discipulado van juntos. La persona conoce el evangelio, pero no la podemos dejar aislada. Tenemos que enseñarle las escrituras. La iglesia y la misión, la iglesia es enviada para cruzar fronteras. No es una comunión centrada en sí mismo, es necesario acercarnos. Y vemos que también encontramos la aplicación pastoral, en este caso la aplicación a la predicación. La predicación es cristocéntrico. Debemos de conducir a una respuesta de fe y obediencia. La aplicación del evangelio, tenemos que acercarnos a la persona, poderlo escuchar antes de hablar y poder comprender su situación para poder llegar hasta donde está su verdadera necesidad. Poder, una vez que conoce de Cristo, discipularlo, ir a sus casas, enseñarle la palabra, incluirlo a una célula y hacer esta labor que es muy importante. Enseñarles la oración, tener esos círculos de oración, tener esos encuentros entre familia y poder llegar hasta sus casas. No abandonarlos, sino que formarlos en la palabra. También la aplicación al liderazgo, hay que saber obedecer la dirección de Dios. Si el Señor nos dice, vamos hasta tal lugar, muévete, sal, hay que obedecer. Servir a Cristo, no al líder, obedecer la voz de Dios. La aplicación a la misión de la iglesia, salir de la frontera, no solo quedarnos en un lugar. Yo soy de Quevedo, no solo a la predicación aquí en Quevedo, sino que extenderlo a las demás provincias, a los demás cantones, salir de este lugar. Si Dios permite salir del Ecuador, pues hacerlo, alcanzar a todos los pueblos, comunicar este evangelio de poder, de bondad y de misericordia. Y debemos tener disponibilidad, estar al servicio del Señor y decirle, Señor, mi vida te pertenece. El hombre no puede, mire, Felipe tuvo esa disponibilidad, se movió de Samaria y fue hasta a camino a Gaza. Nosotros tenemos que tener la disponibilidad donde está la necesidad, poder llegar y saber que la misión continúa. Pero nosotros ponernos en las manos del Señor, saber que Cristo nos envía, Él nos capacita, Él nos prepara, el Espíritu Santo nos direcciona y nosotros como iglesia decir, heme aquí, Señor, envíame a mí, obedecerle, nada más. Bendiciones, mis amados hermanos.